Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y si es por primera vez que estáis visitando este canal, os invito a que os suscribáis al canal y disfrutéis de lo que yo hago hoy en un día. Y lo primero que hemos hecho ha sido ir a desayunar a una cafetería. Había una amiga que se marcha a España el próximo domingo y hemos quedado a desayunar. Yo normalmente quedo todos los miércoles a desayunar con otra española y la verdad que nos viene a las dos fenomenal. Y en este día pues nos acompañó también mi hija porque como ya ha terminado el instituto pues dijo pues me voy con vosotras y así que hemos pasado una mañana fenomenal. Y aquí pues ya estoy de vuelta al lío corazones y lo primero que he hecho es que cuando he llegado a casa había recibido unas bayetas de microfibra que había pedido. Son muy parecidas a las de Mercadona, no son iguales pero son muy parecidas y como veis pues bueno, las pido así porque son los colores que yo utilizo, los colores que yo y mi familia los identificamos, las tengo así organizadas. Un día os voy a hacer un tour por mi lavadero para enseñaros cómo lo tengo organizado. Y bueno, pues básicamente las estoy doblando las nuevas, estoy revisando las más viejas o que ya están, que tienen algunas manchas que no le han salido y esas no las tiro. Lo que hago es que las dejo para cuando tengo que lavar el coche y limpiarlo, pues lo hago con esas y ya directamente las tiro porque ya no sirven para nada. Gone and I grew up. I somehow made it through without losing sight. And I still wonder where you are and if you found a way out from the dark. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. On this road that I am on, I gotta stay here for some time. Y aquí lo que voy a hacer es rallar una pastilla de jabón Zote. Yo el jabón lo hago con jabón Zote. Muchos me habéis preguntado que dónde lo podéis conseguir. A ver, el jabón Zote es un jabón que creo que es mexicano y aquí es el único que hay. Entonces, pero bueno, en España tenéis el jabón Lagarto, que es buenísimo. Entonces estoy rallando esto porque voy a probar a hacer otra manera de hacer el jabón. No os voy a decir todavía nada porque quiero probarlo primero para ver cómo funciona. Pero vamos, lo voy a hacer en la Thermomix porque he visto una receta que se hace en la Thermomix con los más o menos los mismos ingredientes. Bueno, la verdad es que solamente lleva jabón, bicarbonato, un poquito de suavizante para darle el olorcito que a vosotros más os guste, pero si no queréis ponerle suavizante no pasa nada, y agua. Y bueno, pues la verdad es que lo vais a ver más adelante, el resultado fantástico. Así que en cuanto tenga un poco más, haya lavado un poquito más la ropa, incluso la oscura, ya os haré un vídeo y os lo recomendaré o no.
veáis, la consistencia de este jabón es como si fuese pues el que venden en las tiendas en gel. De momento me ha gustado muchísimo la textura. Así que ahora vamos a esperar a ver el resultado. Y aquí lo que estoy poniendo es el vinagre, que ya sabéis que yo no utilizo suavizante. Le pongo vinagre con unas gotitas de aceites esenciales y ese es el suavizante que yo utilizo, que a la vez pues ayuda a mantener la lavadora limpia. Y lo siguiente, pues nada, va a ser recoger y limpiar lo que he utilizado para hacer el jabón, porque bueno, pues seguidamente me tengo que poner con otras cosas. My bed feels just like cobblestone. Oh, why did she go? Oh, was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be? Y bueno, como ya os he dicho muchas veces, soy muy maniática y me gusta limpiar la cafetera todos los días. La verdad es que estos cepillitos que muchas veces los venden para limpiar lo que son las hortalizas, pues a mí me encanta este cepillo porque, bueno, pues puedo limpiar perfectamente todos los recovecos que tiene esto y se queda fenomenal. Entonces, en un momentito, la verdad es que lo tengo hecho. But she left me here alone. I know it's dumb, I still check my phone, 'cause I can't move on. Whoa. Why did she go? Whoa. Was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Whoa. Just tell me, why did she go? Y aquí lo que voy a hacer hoy es una mermelada de tomate. Llevo mucho tiempo queriéndola hacer porque la verdad es que cuando voy a España me encanta el queso de cabra pasado por la plancha con la confitura de tomate de la marca Aero. Me chifla, está buenísima y eso en una tostada está, bueno no, lo siguiente, me encanta. Entonces digo, pues yo tengo que probar a hacer esta confitura, mermelada. Yo he hecho más mermelada, la verdad, y es súper fácil porque bueno, pues los tomates es cortarlos a cuadritos. Lo he hecho en la Thermomix, pero esto se puede hacer igualmente en cualquier olla. Entonces nada, simplemente os voy a dejar la receta por si os interesa en la cajita de descripción, porque lo que lleva es tomate, zumo de limón, azúcar y un poquito de vainilla y ya está. Entonces en Thermomix se programa 45 minutos, en vez de ponerle la tapa se pone lo de la aroma arriba y a esperar. Y ahora aquí mirad, acabo de sacar de la lavadora las toallas y los albornoces que había metido y me ha encantado el resultado. La verdad, ha salido súper blanco, sin ninguna mancha. Había un top de mi hija que lo he lavado 2 veces porque había una mancha que tenía que no salía. Y bueno, pues la verdad es que se le ha ido. Estoy súper encantada. Muchas me habéis dicho que por qué ahorrar en el jabón, y de verdad, corazones, no lo hago por ahorrar, lo hago porque es mucho más sano. Los detergentes llevan un procesamiento químico que este no lo lleva. Entonces, bueno, pues yo estoy optando por los productos naturales. Me funciona muchísimo mejor y nuestra piel lo agradece muchísimo.
ahora voy a poner una lavadora de ropa oscura con este mismo jabón, a ver qué tal el resultado, porque bueno, el de la ropa blanca ha sido espectacular, corazones. Así que nada, lo que me gusta también es de todos los pantalones revisar los bolsillos por si luego hay alguna sorpresa. Y bueno, pues aquí el cesto había arena del otro día de la playa todavía, así que nada, lo voy a volcar y le voy a pasar la aspiradora, porque la verdad es que no me esperaba que esto tuviese todavía arena. I confess, I let you in on everything, even the fact that I'm obsessed with you, and when no one is listening. Y ya una vez aspiradora en mano, pues corazones, ya sabéis, yo le paso a la cocina y le paso a todo, también le voy a pasar al comedor. Me gusta aspirar la alfombra todos los días, porque ya os digo que para mí es súper importante, porque no se levanta tanto polvo. For the road all my life, thirsty for adventure all my youth, chasing all my freedoms down Liberty Avenue. And every time I hear a phrase my mother used to say to me, everything happens for a reason, I get the feeling I need a little taste of home, 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 just a little taste of home. Y ahora pues aquí a media mañana lo que me estoy es comiendo un donut la mar de a gusto. La verdad es que hacía tiempo que no comía donuts y me lo estoy comiendo, vamos, que enseguida me hago un cafetito, pero primero me tomo el donut. Steam coming up off the stove, photographs down the staircase showing our stories unfold. And every time I hear a song my father used to sing to me, sweet words of an Irish lullaby, I get the feeling I need a little taste of home, home. Y bueno, pues como todavía la mermelada no ha terminado y sí ha terminado la secadora, porque con las bolas estas de lana la verdad es que los ciclos se hacen más cortos y se seca enseguida la ropa. Muchas me habéis preguntado por estas bolas de lana, las tenéis en el escaparate mío de Amazon si os interesan. La verdad es que a mí me gustan muchísimo, van genial y evitan también la electricidad estática. Entonces, bueno, pues nada, aquí ahora lo que hago es doblar las toallas, que la verdad es que han salido fenomenal, súper suaves, me encanta el resultado. Just bought my ticket, I pick up the phone. I'm calling to tell you that I'm coming home. Home, 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 I'm coming home. I need a little taste of home, 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 I'm coming home. A little taste of home, 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 I need a little taste of home.
después de 45 minutos, pues la mermelada está hecha. La voy a poner en estos envases reutilizables, son de otras mermeladas que yo compro, lo que pasa que yo los guardo porque aquí es donde pongo también el yogur. Entonces mirad qué pinta tan, pero deliciosa. La verdad es que os tengo que decir que ya la he probado y bueno, es un lujo el haber hecho esto. Esto va a ser la perdición mía. Will turn, don't be concerned. Oh, I can learn. When we end the exciting games and we don't pull them both ways, we can do it, we can do it. I know we'll find the missing frame, sideways up or down. Y bueno, pues ya llega la hora de la comida y como sabéis que estamos mi hija la mayor y yo solas porque la pequeña está en Madrid y mi marido está dando unos cursos de esgrima fuera, pues bueno, nada, o mi hija dice, podíamos hacer unas quesadillas. Entonces a mí la verdad es que las quesadillas solamente con queso, pues como que no me gustan. Entonces yo me hago unas quesadillas pero a mi manera. Entonces yo les pongo pechuga de pavo, le pongo queso, le pongo lechuga, le pongo zanahoria, le pongo, bueno, pues cada vez las hago de una manera. También he hecho otras de queso, con este queso es cheddar y también le he añadido a las otras mozzarella. Y la verdad es que, bueno, pues como almuerzo así rápido, porque ya sabéis que aquí muchas veces se hacen así los almuerzos, entonces pues hemos preferido hacer eso hoy y estaban la verdad que muy buenos. Don't leave already. Oh no, no, I'm not that steady. Don't go too far now. We can do it, we can do it. When we end the exciting games and we don't pull them both ways, we can do it. Y aquí pues mirad qué mancha tengo. El pobre Dinky el otro día pues bueno, tuvo un pequeño percance. Y nada, lo que hago es que he sacado mi maquinita de limpiar las alfombras y la verdad es que es una maravilla. Yo de verdad que si tenéis alfombras moqueta os lo recomiendo 100% porque mirad el resultado en un momentito y se ha ido y se queda, bueno, pues perfecto. Y como ya había sacado la máquina, pues también en la escalera mirad qué mancha había. Nadie ha sido, porque ya sabéis que cuando uno pregunta ¿y esto? Nadie ha sido, con lo cual se ha hecho solo. Entonces nada, también le estoy dando un poquito con la maquinita esta que mirad, en un momento limpio, requete limpio. La verdad es que tengo unas ganas de quitarme de la vista esta alfombra. Las escaleras, la verdad es que bueno, pues me traen un poco por la calle de la amargura, pero ya sabéis que tengo otras prioridades como la cocina antes de quitar la moqueta de aquí de la escalera, así que no me queda otra que limpiarla y como soy así pues ya me he puesto al lío porque resulta que bajando maletas pues lo que pasa, que se raya la pared, pero nadie le ha dado ningún golpe, ¿sabéis? Estas cosas se hacen solas. No sé si a vosotras también os pasa que las cosas y los rayones en las paredes se hacen solos. Entonces, nada, le estaba dando aquí con la bayeta, que le he puesto agua tibia, un poquito de lavavajillas y vinagre, pero había una que no se iba muy bien y al final he tenido que coger el borrador mágico, que eso sí que es estupendo, porque con el borrador mágico se va todo. Y ya como tenía la máquina afuera, pues nada, me he puesto al lío y me he limpiado la escalera entera, corazones. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down.
You know it still hurts a little bit, but not that much. Y ahora voy al lío, corazones, con lo que más me gusta, que es organizar. Yo la verdad que en lo que es el armario tengo la ropa colgada, tanto la de verano como la de invierno. Pero lo que son camisetas, pijamas, ropa de deporte y ropa de estar por casa sí que lo tengo en este Sinfonier, y lo que hago es que, como veis, tengo unas cajas que las tengo en el ático y entonces sí que lo voy cambiando temporada por temporada. La verdad es que si os dais cuenta lo tengo en las cajas igual que lo tengo en los cajones, con lo cual si tú lo guardas limpio y lo guardas doblado de la misma manera, pues total luego es cambiarlo de sitio. La verdad es que esta técnica del doblado vertical a mí me encanta porque lo ves todo, lo tienes todo a mano, y lo que os digo, si lo guardas limpio en una de estas cajas, luego total es pasarlo de la caja al cajón y lo que hay en el cajón a la caja y no armas ningún zafarrancho. Sí que es verdad que tengo alguna ropa que la he dejado encima de la cama porque hay que plancharla antes de colgarla, pero lo que es de poner aquí en los cajones lo pongo tal cual. When you left, it was cold. Said we loved one another. Guess that we were wrong. I met you in the summer. Our love was out of control. I've been going crazy without you. I'm so alone. I met you in the that much. 'Cause if you want somebody else, who am I to judge? I met you in the summer. When you left, it was cold. Said we loved one another. Guess that we were wrong. I met you in the summer. Our love was out of control. I've been going crazy without you. I'm so alone. Sky I have ever seen, the most colorful one like a dream. You wake me up with a new white smile, and I know I'm truly alive. I wanna save every moment now. Hold tight, my love, we got this one right. And if they ask us where we've been hiding, we'll just shake our heads. And when no one is listening, I confess, I'll let you in on everything, even the fact that I'm obsessed. I don't scare you too much, babe. I wish to flatter, not alienate. Since I met you, my life's like a train, running smooth, I've been made for you. And when no one is listening,
I confess, I let you in on everything, even the fact that I'm obsessed with you. And when no one is listening. Y hasta aquí, corazones, el vídeo de hoy. Espero que os haya entretenido, espero que os haya inspirado a hacer vuestro cambio de ropa si no lo habéis hecho, y la verdad es que organizarlo de esta manera es súper fácil. Así que nada, corazones, desde aquí daros muchísimas gracias y como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.